de Jesús y en el día de hoy estaré compartiendo con ustedes el capítulo número 1, rompiendo las etiquetas del libro Neuroeducación en el aula de Jesús Guillén. Y en este recorrido me estará acompañando mi compañera Naomi Gómez. Hola, hola. ¿Sabes? El nombre de este capítulo me llama mucho la atención. ¿Cuál es el mensaje principal de este capítulo? ¿Y por qué el autor lo llama de esta manera? Bueno, Naomi, el autor nos invita a que no debemos de juzgar a nuestros estudiantes por sus limitaciones, sino por sus capacidades. Nosotros como futuros docentes debemos de comprender que cada estudiante aprende de una manera diferente. Antes de entrar en profundidad en este capítulo, y es que en primer lugar daremos un breve recorrido por lo que es nuestro cerebro. El cerebro pesa aproximadamente alrededor de 1,4 kilogramos y representa aproximadamente el 2% de nuestro peso corporal. Increíble, ¿verdad? De nuestro peso corporal. Increíble, ¿verdad? Este consume aproximadamente el 30% de nuestra energía. Está formado por 86.000 millones de neuronas que se conectan entre sí mediante conexiones llamadas sinapsis. Gracias a este órgano tan complejo podemos pensar, sentir, tomar decisiones, etc. ¡Wow! ¡Qué información más valiosa! ¿Cómo nos estamos formando para ser docentes? ¿Por qué crees que es importante que tú como futura docente conozcas cómo funciona el cerebro? Conocer el cerebro de nuestros estudiantes es importante porque ese es el órgano donde ocurre todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, nosotros como maestros debemos de conocer el cerebro de nuestros estudiantes porque eso nos permite crear nuevas estrategias de enseñanza y además nos podemos basar en las necesidades de cada uno de nuestros estudiantes. El cerebro humano está dividido principalmente por dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, que cumplen funciones muy específicas. ¿Sabes qué? Con frecuencia escuchamos que algunas personas quizás utilizan más el hemisferio derecho y otras el izquierdo. ¿Qué dice realmente la neurociencia sobre esta afirmación? Interesante pregunta, Naomi, porque este es uno de los neuromitos más abundantes en la educación. Es cierto que cada uno de los hemisferios cumple funciones en específicas. Ejemplo, el hemisferio izquierdo se encarga más de las funciones de toma de decisiones, de la toma de decisiones, el autocontrol, la resolución de problemas. Sin embargo, el hemisferio derecho es como el más creativo, de imágenes, etc. Entonces, aunque cada uno cumple funciones en específico, trabajan en conjunto. Es como dice el autor Jesús Guillén en este capítulo. Aunque cada uno de estos hemisferios tienen funciones específicas, no se puede decir que una persona solamente usa un lado de su cerebro. Ahora hablemos del lóbulo frontal. El autor lo llama el director ejecutivo del cerebro. Disculpa, Chris Daly, ¿por qué el autor llama al lóbulo frontal el director ejecutivo del cerebro? Bueno, el autor llama el lóbulo frontal el director ejecutivo del cerebro porque es aquí donde suceden todas las funciones ejecutivas importantes: la planificación, la toma de decisiones, el control de impulso, las emociones. Además, el lóbulo frontal funciona como el director de la orquesta. O sea, es algo impresionante, magnífico. Hablemos de el cerebro en desarrollo. El cerebro no nace completamente formado, sino que va cambiando y reorganizándose gracias a las experiencias y el aprendizaje. Nos dice en el capítulo
que la infancia y la adolescencia son etapas muy sensibles para el desarrollo cerebral, ya que puede presentar una gran plasticidad cerebral. ¿Y qué significa que el cerebro sea plástico? Bueno, la plasticidad cerebral es la capacidad que tiene el cerebro de adaptarse o modificarse según las experiencias o los aprendizajes obtenidos. Esto significa que el cerebro puede modificarse, reorganizarse o cambiar estas conexiones neuronales gracias a los aprendizajes. O sea, cuando vamos aprendiendo cosas nuevas, nuestro cerebro se va modificando y adaptando a esas cosas nuevas que vamos adquiriendo o aprendiendo durante toda nuestra vida. Hablemos de los 3 primeros años de vida, del mito a la realidad. Durante los primeros años de vida, el cerebro del niño crece y se reorganiza rápidamente, formando muchas conexiones neuronales. Por eso es importante ofrecer al niño un entorno seguro y afectivo y enriquecedor. Durante estos primeros años de vida sucede lo que es luego la poda sináptica, que esto lo que hace es que elimina aquellas conexiones que ya no necesitamos o fortalece aquellas que sí necesitamos. La adolescencia, del problema a la oportunidad. La adolescencia no debe verse como un problema, sino como una gran oportunidad de aprendizaje y desarrollo. Durante esta etapa, como todos sabemos, el cerebro experimenta muchos cambios importantes, especialmente en el sistema emocional y la corteza prefrontal. ¿Por qué cuando los adolescentes se encuentran en esta etapa suelen asumir más riesgo? Bueno, esto ocurre porque las áreas de control de emociones maduran primero que la corteza prefrontal, que es la encargada del control de impulso, la toma de decisiones. Esto sucede porque en la adolescencia solemos ser más emocionales. En la adolescencia domina lo que son las áreas emocionales, pero esto no debe verse como un problema, sino como una oportunidad de cambio, ya que la adolescencia es una etapa de desarrollo en la que los adolescentes van aprendiendo poco a poco a controlar sus emociones. Entonces, ¿cómo debería actuar un docente con un adolescente? El docente debe de comprender que la adolescencia es una etapa de nuevas oportunidades, donde el estudiante puede desarrollar las habilidades de motivación, la creatividad y el pensamiento crítico. Entonces, en vez del docente castigar o juzgar, debe de acompañar, crear oportunidades. Por eso es la importancia de conocer el cerebro y las etapas de nuestra vida, ya que el docente en esta etapa debe de comprender que esta es una etapa donde el adolescente también puede crear nuevas oportunidades de crecimiento, creatividad y la resolución de problemas, y así poder brindarle mejores oportunidades de cambio en sus conductas. Entonces, compañera Naomi, cuéntanos, ¿qué mensaje te llevas de este capítulo? Te cuento, Cristailin, que la enseñanza más importante que me deja este capítulo es que ningún estudiante debe ser definido por sus errores. Porque eso vive la otra diapositiva. Cuéntanos, ¿qué mensajes te llevas de este capítulo tan interesante de Jesús Guillén? Cristailin, te cuento que la enseñanza más importante que me deja este capítulo es que ningún estudiante debe ser definido por sus errores, dificultades o resultados actuales. Gracias a la neurociencia sabemos que el cerebro cambia constantemente y que el aprendizaje es un proceso dinámico. Y eso nos dice que como futuros profesionales de la educación debemos dejar de poner etiquetas y comenzar a ofrecer oportunidades para que cada estudiante desarrolle todo su potencial.